Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en Universo Tintín. Hoy vamos a hablar de un tema bastante más complejo de lo que pensaba inicialmente. Estaba convencido de que iba a ser un vídeo bastante corto, pero cuando he ido preparándolo y buscando documentación, creo que va a ser todo lo contrario. Es un tema complejo y bastante más profundo y más extenso de lo que en un principio imaginaba. Porque hoy vamos a hablar de un tema complejo, como digo, como es la muerte en las aventuras de Tintín. Para hablar de la muerte en las aventuras de Tintín, primero tenemos que delimitar o al menos elegir un enfoque con el que vamos a tratar este vídeo o este análisis. Se puede analizar la muerte en las aventuras de Tintín desde diferentes prismas y yo lo voy a hacer teniendo en cuenta principalmente aquellas muertes que tienen lugar en el ámbito espacial o temporal de cada uno de los álbumes. Es decir, muertes que ocurren a algún personaje dentro del álbum o muertes que son relatadas dentro del álbum, aunque hayan ocurrido en un tiempo pretérito, como por ejemplo cuando el Capitán Haddock empieza a narrar las aventuras de su antepasado, el caballero Francisco de Adoque, y él explica, cuenta, relata dentro de El secreto del unicornio, por ejemplo, la muerte del pirata Racan el Rojo a manos de Francisco de Adoque. Es una muerte que no tiene lugar en el ámbito temporal del álbum, pero sí en el ámbito espacial, porque está delimitado dentro de lo que es las 62 páginas de esa historia. Por lo tanto, no voy a hablar de muertes, pues por ejemplo, en los cigarros del faraón, que aparecen momias, como también aparecen momias en el Templo del Sol, o el propio Raskar Kapak, que también está muerto, pero digamos que es una muerte que no ocurre en ese ámbito espacial y temporal de las aventuras, y por lo tanto no los voy a tener en cuenta. También cuando he estado preparando este vídeo, me he encontrado con la difícil decisión de integrar o no integrar algunas posibles muertes en este análisis. Porque sí que es cierto que hay muertes que están claramente documentadas y que dentro de la propia aventura no queda ninguna duda de que ese personaje ha fallecido, pero hay otros casos en los que no queda tan claro si ese personaje realmente ha muerto o no ha muerto. Se me ocurre pues algún ejemplo que me he podido encontrar en estos días, como por ejemplo en Tintín en América. Creo recordar que era un conductor de taxi que cuando va a contar lo que sabe recibe un golpe de un boomerang, cae al suelo y nunca más se supo de este personaje. Murió, no murió, es difícil saberlo y esto ocurre con bastante frecuencia a lo largo de las aventuras de Tintín y por lo tanto yo lo que voy a hacer es ceñirme a aquellas muertes que ocurren en ese ámbito espacial o temporal de la aventura de la que hay una cierta evidencia de que efectivamente este personaje ha muerto y en estos casos que son un poco más grises, que también encontraremos varios, pues voy a decidir yo lo que considero si este personaje o estos personajes están muertos o no están muertos, porque hay muchas veces que, como digo, lo dejaré a la interpretación del lector. Por lo tanto, yo sí que voy a interpretar, algunas las voy a descartar y otras las voy a introducir, porque desde mi punto de vista, la única conclusión posible de un atentado, de un golpe, etcétera, es la muerte y por lo tanto así lo voy a tomar. Y después de este preámbulo, que creo que era necesario para situar cuál es el contexto en el que vamos a hablar de este tema, que, insisto, es un tema complejo, más complejo del que imaginaba cuando empecé a preparar este vídeo, pues vamos a empezar empezando por el primero de los álbumes, por Tintín en el país de los soviets, que vamos a analizar aquí en esta primera edición en español del año 1983. Aquí encontramos precisamente uno de esos casos en los que no queda clara la muerte de, en este caso, varios personajes, no solo uno, y queda la interpretación del lector. En este caso yo interpreto que la conclusión lógica
de lo que aquí cuenta Hergé es que hay una serie de personas que mueren de manera irremediable, así al menos lo interpreto yo, y por eso lo traigo aquí en este análisis. Y esto ocurre muy al principio, nada más empezar en la página 2 vemos como Tintín está yendo hacia la Unión Soviética en tren y vemos a un personaje un poco siniestro que tiene una bomba en las manos y lo que quiere hacer es acabar con Tintín para que Tintín no pueda ir a la Unión Soviética y contar lo que allí está viendo. Tintín está durmiendo, pone una bomba en el tren salta por los aires y aparece Tintín completamente, bueno, herido por el impacto de la bomba, pero el tren está totalmente destrozado, los vagones han desaparecido y todos los ocupantes del tren han desaparecido. De hecho, cuando Tintín llega, digamos, baja del tren, es apresado por la policía y es conducido a la comisaría, donde es condenado por, lo dice aquí literalmente, se le inculpa de haber robado 10 vagones y de haber hecho desaparecer a 218 personas. ¿Tiene algo que objetar? Bien, a la celda número 8. Aquí no deja claro Hergé que hayan muerto estas 218 personas, pero desde mi punto de vista estamos hablando de una bomba que explota en un tren. Los vagones ni siquiera se encuentran, están completamente desaparecidos. Las 218 personas están desaparecidas. Todo se ha volatilizado en el aire y desde mi punto de vista la única conclusión posible es que estas personas han muerto. De hecho, el propio Tintín es llevado a manos de la policía y es encarcelado, culpado de hacer desaparecer a 218 personas como culpable de poner esta bomba. Por lo tanto, desde mi punto de vista, aquí vemos claramente un atentado en el que mueren más de 200 personas y en el que, así al menos lo veo yo, no hay otra conclusión posible que la muerte de estos pasajeros y sería, por lo tanto, la primera vez en la que Hergé introduce la muerte en las aventuras y sería muy, muy, muy al inicio de la serie, en las páginas 2 y 3 de la primera de las obras, como es Tintín en el país de los soviets. Pasamos ahora a la segunda vez en la que aparece la muerte en las aventuras de Tintín y no tardará mucho porque ocurrirá aquí, en la segunda de las aventuras, como es Tintín en el Congo. En el caso de Tintín en el Congo, tenemos a un gángster que es Tom, que durante toda la aventura está persiguiendo a Tintín. Aquí lo vemos, está armado con un rifle, está persiguiendo a Tintín para intentar matarlo y llega un momento en la página 47 en la que Tintín y Tom forcejean y los dos forcejeando caen por un acantilado, caen al agua. Tintín tiene la suerte de caer sobre un hipopótamo que, digamos que amortigua su caída, pero el gángster no tiene la misma suerte y terminará y siendo devorado por los cocodrilos. Y aquí, cuando está siendo devorado por los cocodrilos, Tintín mira la escena y dice, Dios le perdone. Este Dios le perdone es curioso porque vamos a ver a lo largo de las diferentes aventuras que no será la primera vez que Tintín diga algo parecido. Dios le perdone, Dios se apiade de su alma, porque al final nos recordemos que Hergé tenía esa tradición también, esa educación cristiana, católica, y aunque sea un cómic, aunque sea la muerte de un personaje, sí que estará siempre ese trasfondo de, bueno, era una mala persona, pero al menos, oye, que pueda redimirse, que Dios lo perdone y pueda tener una mejor vida como no tuvo aquí en la tierra, que por lo menos, bueno, pues allí donde vaya ahora, porque seguro que irá a algún lugar mejor, pues tenga la vida que aquí no pudo tener, ¿no? Una vida de bondad que aquí no tuvo. Y esta sería la segunda vez que aparece la muerte en las aventuras de Tintín. La tercera será muy poco después, Tintín en América, donde encontraremos más referencias a la muerte, aunque alguna.
pues será mucho más implícita y habrá que, bueno, pues interpretar si hay algún personaje que ha muerto o que no ha muerto. Hay algunos, desde mi punto de vista, que no lo están. Decía antes el ejemplo de este conductor de taxi que le lanza un boomerang. También hay un personaje un poco extraño al final, este policía que está buscando a Milú, que encuentra a todos los perros, pero no termina de encontrar a Milú. Pues una noche igual desaparece detrás de unos arbustos y no se sabe realmente qué pasa con él, pero es un poco conjeturar si este personaje murió o no murió. Sí, desde mi punto de vista, muere el director del Banco del Oeste, que aparece en la página 34, esta edición que tengo aquí delante. Tintín va caminando, pues, bueno, por el oeste americano, llega a un poblado y en ese pueblo pues ha ocurrido un atraco en el Banco del Oeste y cuando llega una persona que es la persona que va al banco y encuentra que la ventana está rota y encuentra en el suelo al director del banco inerte. Aparece la policía, o lo que sería, pues no sé, que sería el equivalente a la policía en estos poblados de la zona de la América Oriental en esta época y buscando las huellas de este bandido encuentran a Tintín y Tintín es condenado a muerte por linchamiento realmente por la muerte de este director de banco. Es como digo, uno de esos casos en los que hay que interpretar si este personaje ha muerto o no ha muerto durante la aventura. Desde mi punto de vista, sí, porque cuando llega la gente, presumiblemente bastante más tarde de que se cometa el atraco y que se cometa el asesinato, este hombre, ese director de banco, sigue todavía en el suelo, sigue todavía inerte y de hecho lo que hace la policía en ese momento no es intentar reanimarlo, no es intentar llamar a un médico, sino simplemente ir a capturar a la persona que ha cometido el crimen y de hecho la condena que le cae a Tintín, porque piensan que ha sido Tintín, es nada más y nada menos que la muerte, no es otra cosa, no es un juicio ni siquiera porque es una muerte por linchamiento, que era, bueno, pues estos asesinatos o estas condenas a muerte extrajudiciales que se cometían en Estados Unidos, sobre todo en el siglo XIX, que afectaba principalmente a negros, pero también a algunas minorías como latinos, como judíos y también a algún blanco que podía ser un peligro para la comunidad. Y en este caso vemos cómo el propio pueblo quiere linchar y quiere ahorcar a Tintín, supuestamente, al menos así lo interpreto yo, por la muerte de este director de banco. Eh, Tendremos que hablar otra vez de la muerte aquí en Tintín en América, porque tenemos aquí al sheriff en la página 36 que está escuchando las noticias en la radio y en esas noticias que está escuchando dice literalmente 24 banqueros han sido detenidos, han sido raptados 35 bebés, 44 negros han sido linchados, que es precisamente lo que decíamos anteriormente, esa forma de tomar la justicia por la mano de las comunidades blancas contra los negros, principalmente en el siglo XIX, con estas condenas y estos asesinatos realmente, estas condenas a muerte extrajudiciales que se llevaban a cabo en esta época del siglo XIX, no sé si incluso principios del siglo XX, cuando se cuenta esta aventura de Tintín en América, pero que aquí aparece relatado también como 44 negros son linchados y por lo tanto asesinados, aunque no lo vemos, pero sí que lo relata aquí Hergé dentro de las aventuras de Tintín en América. Tenemos que encontrar el siguiente caso de muerte en las aventuras de Tintín, pues muy poco más tarde. La verdad es que en esta etapa de Le Petit Fantien encontramos bastantes casos de personas que pierden la vida dentro de las aventuras. Ya no hablemos de los animales que la pierden y el ejemplo del Congo es bastante evidente, pero tenemos que ir aquí, al Loto Azul,
porque solo bueno, dos ediciones más tarde encontramos una nueva referencia a la muerte en las aventuras de Tintín y ocurrirá muy al final de la aventura, en la página 61, cuando ya Tintín consigue desentrañar todo el enredo y descubre a esa mafia de traficantes de opio que está encabezada por Mitsuhirato. Leemos aquí claramente como en la prensa de ese día aparece una viñeta donde se ve a Mitsuhirato con el título de la noticia: Mitsuhirato se ha hecho el harakiri. Mitsuhirato, implicado en el caso del Loto Azul, que había sido el principal organizador del atentado cometido hace unas semanas, etcétera, etcétera. Pues vemos aquí como Mitsuhirato, como este villano que también vimos hace unos días cuando hablábamos del incidente de Mukden, también estaba él detrás de ese incidente, se suicida haciéndose el harakiri, y vemos a Tintín que dice lo mismo que decía en Tintín en el Congo. Dios le perdone, pero era un pillo redomado. Dios le perdone, Dios se apiade de su alma. Esa coletilla que siempre Tintín repite, porque bueno, incluso con la muerte de Tintín es capaz de perdonar, por muy malo que haya sido ese villano con el que se ha tenido que enfrentar. Un nuevo caso de muerte y el siguiente, o los siguientes, porque el próximo álbum es uno de los álbumes en los que más referencia hay a la muerte en las aventuras de Tintín, será La oreja rota, y aquí nos vamos a detener un rato porque encontramos al menos cuatro referencias bastante explícitas de muertes de personajes que mueren aquí en esta aventura. La primera, muy pronto, en la página 3, cuando Tintín está leyendo la prensa por la mañana después de darse cuenta de que el fetiche que ha sido devuelto al museo es falso porque no tiene la oreja rota. Él encuentra en un recorte de prensa, en la prensa de ese día, encuentra la siguiente noticia. Imprudencia temeraria. Esta mañana los inquilinos de la casa 621 de la calle de Londres, habiendo percibido un fuerte olor a gas que parecía proceder de la habitación ocupada por el señor Baltasar, pintor, escultor, avisaron a la policía. Esta hizo abrir la puerta y descubrió al artista inanimado sobre su cama. La muerte le había sorprendido. La noticia sigue bastante más, es un poco más larga, pero aquí ya está diciendo en ese recorte de prensa que este escultor, Baltasar, que era además experto en hacer réplicas de arte precolombino, como este fetiche que desaparece en el museo, pues ha sido asesinado. Aquí hablan de una muerte accidental por un escape de gas, pero ya desde el principio Tintín empezará a sospechar de que no ha sido una muerte accidental, sino que realmente esta persona ha sido asesinada. Será la primera de las muertes que encontremos aquí en esta aventura. En la oreja rota, la siguiente muerte llegará un pelín más adelante, en la página 16, a bordo del barco, cuando los dos malvados, Ramón Bada y Alonso, están persiguiendo este fetiche. Ellos saben que el que tiene el fetiche es Rodrigo Tortilla, porque parece que Rodrigo Tortilla es la persona que ha matado a Baltasar para robarle el fetiche. Ellos lo saben y a bordo del barco vemos cómo cometen este asesinato. No se ve explícitamente la muerte, pero sí se ve cómo entran en su camarote, cómo lo están golpeando, y a la mañana siguiente el patrón del barco dice: ¿Saben que el pasajero de quien hablábamos ayer, Tortilla, ha desaparecido? Debieron lanzarle al agua, porque había señales de lucha en su camarote. Entonces, aquí es la segunda referencia que vemos en la oreja rota a la muerte, después del escultor Baltasar. Segundo, Rodrigo Tortilla, que parece que es a su vez quien mató a Baltasar. Pero no será la única, la segunda muerte tampoco será la última, porque aquí en la página 36
Vemos también cómo muere el cabo Díaz, este coronel que fue degradado a cabo y que quiere vengarse del general Alcázar de cualquier manera. Aquí lo vemos que lleva una bomba programada para que estalle, creo que era a las 11 de la mañana. Él va muy tranquilo porque ve que todavía son las 9:30, queda mucho tiempo para que esa bomba estalle, pero después se da cuenta de que realmente los relojes no funcionan bien. Hay un operario que los está arreglando y cuando se da cuenta son las 11 de la mañana, que efectivamente es la hora a la que tiene que explotar la bomba. La bomba termina explotando y aquí el cabo Díaz, que iba a ser además, iba a ser, bueno, pues otra vez nombrado coronel, iba a volver otra vez al cuerpo. Vemos como la bomba que lleva debajo del brazo estalla y termina muriendo por el estallido de esta bomba. Son tres muertes ya las que tenemos en este álbum, pero tampoco la del Cabo Díaz será la última, porque todavía tenemos que esperar una cuarta, muy al final, en la página 61, cuando los dos villanos principales, que son eh, Alonso y Ramón Bada, están forcejeando con Tintín por esa piedra preciosa que cae al mar. Los tres forcejeando caen al mar. Tintín consigue salir con vida, pero los dos villanos bueno, pues les encuentran la muerte aquí, debajo del mar. Y vemos esta viñeta que es bastante icónica también de los diablillos, cómo se están llevando a estos dos personajes. Es una viñeta también un poco inquietante y que para un niño pues sería seguramente bastante dura, pero vemos aquí cómo estos diablillos se llevan a los dos personajes y Ramón Bada y Alonso pues son la cuarta y la quinta persona que pierden la vida en este álbum después del escultor Baltasar, de Rodrigo Tortilla, del Cabo Díaz y ellos dos. O sea, al menos hay cinco personas que mueren en La Oreja Rota, que es un balance bastante amplio si tenemos en cuenta que, bueno, que no en todos los álbumes aparecen muertos, sin contar los más de 200 que pueden morir en Tintín en el País de los Soviets. Es posiblemente uno de los álbumes más luctuosos y donde más aparece esta figura de la muerte en las aventuras de Tintín. El siguiente caso lo vamos a ver aquí en el cetro de Ottokar, octava aventura de la serie y la última en Le Petit Bastien, con permiso de Tintín en el país del oro negro, que quedó inacabado. Aquí, en las aventuras, en las páginas del cetro de Ottokar, muy al principio del álbum vemos a un personaje que es Kaviarovich. Este Kaviarovich es un agente de policía sildavo, podría ser algo así como un agente de la inteligencia sildava en el exterior que está precisamente, bueno, pues eh, analizando, estudiando, investigando, siguiendo a personas que pueden cometer algún tipo de atentado o algún tipo llevar a cabo algún tipo de movimiento contra el régimen establecido en Moldavia en ese momento. Y aquí vemos cómo Kaviarovich está siguiendo a Tintín, sabe que ha salido del restaurante Clou, él sabe, Kaviarovich, que este restaurante Clou es un centro donde, bueno, pues parece que hay personas sildavas y no sildavas que quieren llevar algún tipo de hacer algún tipo, no sé si de atentado, imagino que él en ese momento tampoco sabría exactamente lo que está pasando, pero sí que sabe que es un centro donde se cuece algo y que Tintín ha salido de allí, por lo tanto acude a su domicilio, al piso de Tintín en la calle Labrador, posiblemente para alertarlo de los peligros que corre si se sigue inmiscuyendo en ese tipo de asuntos. Vemos como Kaviarovich llama a la puerta de Tintín y cuando Tintín abre la puerta, Kaviarovich cae desplomado, aunque sabemos también
que en ese momento no muere porque recupera el conocimiento, no sabe dónde está, tiene como un episodio de amnesia, pero sí que es cierto que en este momento no muere, aunque está ya claramente sobre la pista de los villanos de esta aventura. ¿Por qué introducimos aquí a Kaviarovich en este episodio, aunque parece que no muere? Porque al final de la aventura nos tenemos que ir a la página 60, cuando ya se ha desentrañado todo el misterio, cuando ya Tintín ha conseguido el cetro, los villanos han sido encarcelados, descubren una documentación en la que aparece Kaviarovich en una agenda donde pone Kaviarovich, agente secreto de la policía Sildava, liquidado. Efectivamente, al final, Kaviarovich, cuyos pasos están siendo seguidos muy de cerca por estos villanos que quieren cometer este cambio de régimen en Sildavia, no solo lo tienen muy vigilado, no solo lo atacan cuando va a visitar a Tintín, sino que efectivamente terminan quitándole la vida a lo largo de la aventura y nos enteramos muy al final cuando encontramos esos documentos. Seguimos hablando de la muerte en las aventuras de Tintín y nos vamos ahora ya a la época de Lesueur en el cangrejo de las pinzas de oro. Aquí en este álbum donde aparece el capitán Haddock por primera vez, también vamos a encontrar una referencia a la muerte en un personaje que pierde la vida y en unas circunstancias muy similares a como lo haría en el cetro de Ottokar con Kaviarovich. Vemos aquí, página 8, cuando hablan de un ahogado misterioso, y dice uno de los Bond: sí, han identificado al ahogado del misterioso papelito y de las 5 monedas falsas de 25 pesetas. Es un tal Herbert Dawes, marinero del mercante Karabujan. Aparece un personaje que tenía, pues precisamente este papelito donde ponía Karabujan, y este personaje, que es un tal Herbert Dawes, ha perdido la vida en un naufragio. No es una simple referencia porque si nos vamos al final de la aventura, en la página 61, aparece aquí este ciudadano japonés que también quería ayudar a Tintín y alertarle de los peligros que estaba corriendo. Le dice, sí, quería advertirle de los peligros que le aguardaban ocupándose de estos asuntos. Yo estaba sobre la pista de esta poderosa banda que tenía ramificaciones hasta en el extremo oriente. Una tarde encontré a un marino llamado Herbert Dawes, y dice Haddock, que formaba parte de la tripulación. Y Tintín dice, y que se ahogó. Y este ciudadano japonés continuó diciendo, esto es, estaba borracho y se pavoneaba diciendo que podía procurarme opio. Para probármelo, me enseñó una lata de conservas vacía que, según él, había contenido droga. Le pedí que al día siguiente me trajera una lata llena, pero al día siguiente no vino y a mí me raptaron. Y Tintín contesta, sí, seguramente le hicieron desaparecer. Pues es una muerte muy similar a la que habíamos visto antes de Kaviarovich, que no vemos cómo los villanos se deshacen de esta persona, no vemos la muerte realmente en vivo en las aventuras, pero sí cómo este personaje aparece y más tarde se confirma que ha sido asesinado por las bandas que están investigando en los diferentes álbumes. Una nueva referencia aquí a la muerte, que tampoco será la última. Em, Pasamos ahora a El secreto del unicornio. Este es un álbum interesante por el tema de la muerte, porque antes decía al principio que hay que delimitarlo en el ámbito espacial o temporal de la aventura. No decía en el ámbito espacio-temporal, decía espacial o temporal. Y principalmente por este álbum, porque aquí hay muertes que se relatan dentro de la propia aventura, como por ejemplo la muerte de Rakan el Rojo,
pero aunque en el ámbito espacial sí es el de la aventura, no es el ámbito temporal, porque está relatando una muerte que ocurre muchos años antes, siglos antes incluso. Vamos a empezar aquí en el secreto del unicornio, hablando precisamente de esto. Página 19 y página 20, en la que vemos ese asalto al barco unicornio por parte de los piratas. Vemos cómo hay una lucha cuerpo a cuerpo entre los diferentes hombres, los del Francisco de Adoque y los de Ratan el Rojo, y cómo al final el capitán Haddock, que es el que está contando la aventura, dice: así los piratas se hicieron los amos del barco, mataron a todos los marinos y los tiraron al agua. Una referencia a una muerte, en este caso de todos los marinos que ocupaban el barco, que no ocurre en el ámbito cronológico de la aventura, pero que sí se narra aquí como todas las personas, todos los tripulantes de ese barco son asesinados y tirados al agua por parte de los piratas. Solo un poco más adelante, porque no todos mueren, queda vivo Francisco de Adoque, y Francisco de Adoque se enfrentará al mismísimo Rakan el Rojo, y aquí en un relato, pues desde mi punto de vista fantástico, en la forma de narrar, Haddock, vestido, o al menos interpretando a su antepasado, interpreta, relata cómo fue esa lucha entre Francisco de Adoque y Rakan el Rojo, y termina Haddock caído al suelo con el cuadro de su antepasado, pues encima de él, la cabeza de Haddock saliendo del cuadro y diciendo: Victoria, se acabó con Rakan el Rojo, una botella de ron, ¿no? Pues bueno, es una forma también muy curiosa de relatar de manera no explícita, porque no vemos en ningún momento la muerte. La verdad es que Hergé se cuida bastante de, al menos, bueno, de ilustrar en un cómic que no dejaba de ser un cómic para niños, pues los asesinatos o las muertes de manera directa. Vemos el ejemplo de, bueno, pues personajes que se hunden en el agua pero no vuelven a salir, personajes que se los llevan los diablillos, pero bueno, no vemos realmente cómo sufren, y aquí pasa algo parecido, pero es otra de las muertes que quería mostraros, que son relatadas, no ocurren directamente en la aventura, pero son relatadas dentro de la aventura, en este caso, la muerte de Arrakán el Rojo a manos de Francisco de Adoque. Pero no será la última muerte que provoque el caballero Francisco de Adoque, porque después de matar a Rakan el Rojo, vemos cómo se desliza por una maroma, se monta en un bote, pone dinamita previamente en la bodega del barco, y cuando se está alejando, el barco estalla por los aires y dice el capitán Haddock, que está relatando este episodio. Haddock le cuenta a Tintín: este fue el fin del unicornio, el valiente barco del caballero de Adoque, y ninguno de los piratas que estaban a bordo quedó vivo. Murieron todos los marinos en el asalto de los piratas, y Francisco de Adoque se vengaría destruyendo el barco y matando a todos los piratas. Por lo tanto, murieron todos los marinos, murieron todos los piratas. No sabemos cuánta gente puede ser, pero posiblemente no serían menos de 100 personas que murieron en este ataque. La próxima, o las próximas en plural, ocurrirán en el Templo del Sol. En el Templo del Sol tenemos que situarnos en ese recorrido que están haciendo por los Andes los personajes hasta llegar al Templo del Sol, donde son perseguidos por unos indios, y llega un momento en la página 33 en la que Haddock ve que hay 4 indios que los están siguiendo, y él, pues, fuera de sí, lleno de cólera, como suele ser habitual en el capitán Haddock, sale corriendo detrás de ellos, insultando a los patagones, mercaderes de alfombras, bestias, alcornoques. En ese momento que va corriendo el capitán Haddock, se tropieza
se convierte en una gran bola de nieve, termina chocando contra los cuatro indios, que los indios a su vez se convierten en cuatro bolas de nieve que terminan cayendo por este acantilado en la última viñeta de la página 33. Cuatro personas que mueren de golpe aquí en el Templo del Sol y volvemos a encontrar otro ejemplo más de una muerte que puede ser dramática, que puede ser trágica, cayendo por un acantilado. Hergé es capaz de darle esa pátina pues un poco incluso divertida, no viendo cómo las personas caen, como si no, bueno, son cuatro bolas de nieve las que se despeñan. Tú sabes que dentro hay cuatro personas, pero bueno, al final lo que están viendo son caer cuatro bolas de nieve y le quita un poco de hierro al asunto, pero no deja de ser un ejemplo más de la muerte representada aquí en las aventuras. Ahora tenemos que ir a uno de los episodios que más se nos vienen a la mente cuando hablamos de la muerte, que es el episodio lunar. Objetivo la Luna y aterrizaje en la Luna. Todos pensamos en la muerte de Wolf, llegaremos a ella, en aterrizaje en la Luna, pero antes tenemos que hablar aquí de Objetivo la Luna, donde muere también una persona. No se ve expresamente o explícitamente cómo muere, pero sí hay una referencia clara a una persona que pierde la vida durante esta aventura. Será en la página 18. Recordemos que a lo largo de esta aventura hay una potencia extranjera que está intentando conseguir información de esta expedición y de la fabricación de este cohete. Y llega un momento en el que al menos tres paracaidistas se lanzan a esta zona donde están trabajando y fabricando este cohete para recibir información y ocurre un accidente. Lo vemos aquí en la página 18, en la segunda viñeta, cuando Baxter reúne a toda la cúpula, a toda la plana mayor de esta expedición y les cuenta, señores, esta noche han tenido lugar graves sucesos. Un avión desconocido que ha conseguido escapar a la caza y a la DCA ha logrado lanzar tres paracaidistas. Uno de ellos, cuyo paracaídas se incendió, ha muerto. Se le descubrió esta mañana. Pues encontramos aquí, en Objetivo la Luna, un ejemplo claro de una muerte que no vemos, no llegamos a ver a la persona, pero sí que expresamente se cita y se da por fallecido dentro de la aventura cuando quiere ir a buscar información a esta base en Silgavia. Y ahora sí, llegamos a aterrizaje en la Luna, donde tiene lugar una de las muertes más icónicas de todas las aventuras de Tintín, aunque como sabemos no hay una única muerte, sino al menos dos personas pierden la vida aquí en aterrizaje en la Luna. La primera será la de Boris Jorgen, que aquí hace una segunda aparición. Lo vemos al final de la página 51, vemos que estaba oculto en el cohete, aparece aquí apuntando al capitán Haddock y a Tintín, y también al profesor Sol, y en ese momento Wolf o Wolf, no sabemos si se pronuncia Wolf como en inglés o Wolf como alemán, yo imagino que será más Wolf por su origen germano. Es el primer momento, la primera vez que Wolf se encara a Boris. Hasta ese momento había tenido una presencia bastante sumisa. Aquí, por fin, vemos que toma acción, se enfrenta a Boris, forcejea con él y en ese momento vemos la imagen del cohete. ¡Pam! Se produce un disparo. Lo mismo que ocurre muchas veces. No vemos el disparo, no vemos la muerte, sino que ya en la siguiente viñeta vemos a Boris tumbado en el suelo inerte y a Tintín diciendo ya no tiene remedio. Em, También en la siguiente viñeta dice Tornasol cuando llama a la base terrestre de Sildavia, dice, oiga, oiga, aquí Tornasol, ha sido terrible. Jorgen había logrado desatarse y nos quiso matar. Y Wolf intervino. Se pelearon
Jorgen empuñaba una pistola y de pronto se le disparó y tuvo la desgracia de matarse. Una muerte más que encontramos aquí, en este caso de Boris Jorgen cuando forcejea con su pistola con Wolf. Y el propio Wolf perdería la vida solo 2, 3 páginas después, cuando él, consciente de todos los problemas que ha causado a la expedición y a la tripulación, es consciente de que no hay oxígeno suficiente para todos y decide suicidarse para, de esta forma, entregando su vida, dejar más aire para que Tintín, Haddock, los Dupont y el profesor Tornasol, con Milú, lógicamente, tengan oxígeno suficiente para volver a la Tierra. Vemos cómo Hernández y Fernández, que en teoría tenían que estar custodiando a Wolf, pues lo pierden de vista, van a buscarlo a la bodega, van corriendo, pues que piensan que efectivamente que este hombre que los ha traicionado los puede seguir traicionando y lo que encuentran es una nota en la que Golf dice lo siguiente: cuando encuentren estas líneas habré abandonado el cohete. Creo que sin mí tendrán bastante oxígeno para llegar vivos hasta la Tierra. Quizás un milagro me salvará. Quizás un milagro me salvará. Son unas palabras que al propio Hergé no le gustaron demasiado, pero que se vio un poco empujado a introducirlas posiblemente por su formación, decimos, ¿no? Por su educación cristiana, que igual no estaba bien visto publicar en un álbum o incluso en una revista que podía leer jóvenes, bueno, que presentar el suicidio como algo plausible, y él intenta decir, bueno, esta persona no se ha suicidado, sino que está esperando un milagro, que posiblemente ese milagro lo salve. Al propio Hergé no le gustaría años más tarde esa resolución, como tampoco le gustaría el final del Templo del Sol, pero bueno, digamos que tuvo que hacerlo así, lo asumió de esta forma y es una de las muertes quizá más icónicas, más entrañables, que te dejan con peor cuerpo de todas las aventuras, porque aunque Wolf es un personaje que termina siendo negativo, sí que vemos que el trasfondo de este personaje realmente es bueno. Es un hombre bueno que ha pasado por una serie de cuestiones y de vicisitudes a lo largo de la vida que le han hecho cometer actos que no son precisamente plausibles y que aquí lo termina pagando con su vida. Y la verdad es que a mí siempre me dio bastante pena el pobre Wolf cuando veía esta imagen, porque es un momento bastante dramático, pero también lleno de emoción. Llegamos al final, o casi al final. Tenemos que hablar ahora de Tintín en el Tíbet. Tintín en el Tíbet, donde no vemos ninguna muerte de manera explícita, pero sí vemos al principio, porque además estas muertes serán eh, un motor para la aventura, será lo que realmente propicie que haya una aventura, que es el accidente del avión en la cordillera, en la que vemos aquí que Tintín está leyendo la prensa, como también ocurrirá, o como había ocurrido anteriormente en La Oreja Rota. Leyendo la prensa, encuentra la siguiente noticia: catástrofe aérea en Nepal. Comunican que el DC-3 de líneas Patna-Katmandú, del que no se tenían noticias desde el jueves pasado y que se daba por perdido, se ha estrellado en el macizo de Gosanitan. Se supone que una violenta tempestad desvió al avión de la Indian Airways hacia el Himalaya. Anteayer, un reconocimiento aéreo permitió localizar los restos del aparato en una región desértica de difícil acceso. Al conocerse la noticia, un equipo de Sherpa se dirigió al picacho rocoso donde se estrelló el avión. Se espera que los socorros lleguen mañana al lugar del accidente. No se tienen esperanzas de hallar con vida a ninguno de los 14 pasajeros ni los 4 miembros de la tripulación. 18 personas que presumiblemente han perdido la vida en esta aventura en Tintín
En el Tíbet, 18 personas, que sabemos que al menos una, Cham, pues no está muerta, sino que consiguió permanecer con vida gracias a la ayuda del Yeti. Llevamos al menos 12 aventuras en las que aparecen muertes aquí en las aventuras de Tintín. Y si empezamos con la primera, con Tintín el País de los Soviets, tenemos que terminar con la última, Tintín y el arte alfa. Encontramos aquí, en Tintín y el arte alfa, al menos dos muertes. Vemos aquí, en esta edición, en la pantalla vamos a ver unas imágenes de la versión de al arte alfa que dibujó Rodier, pero yo voy a utilizar el texto de esta edición de Juventud, esta obra inacabada, donde aparece en la página 11 la referencia a la muerte de Jacques Monastir. Jacques Monastir, conocido experto en obras de arte, acaba de desaparecer en dramáticas circunstancias. Patrón experimentado, había zarpado hace 3 días de un puerto de Cerdeña. Su velero, la Esmeralda, ha sido encontrado a la deriva en el mar de Ajaccio, cerca de las Islas Sanguinarias. Un cabo iba atado a la embarcación. El señor Jacques Monastir era conocido en todo el mundo y casi todos los grandes museos le llamaban para que identificara la firma de los cuadros de los grandes maestros. Es probable que Jacques Monastir decidiera darse un baño y que por prudencia se hubiera atado con un cabo a su barco. La fatalidad habría hecho el resto. Muere aquí Jacques Monastir, una persona que es perito de arte, y vemos que este entramado, algo turbio que intenta Tintín aquí desentrañar, no tendrá una única muerte, sino que tendrá al menos dos, porque un poco más adelante, en la página 16 de esta edición que yo estoy manejando, aparece una nueva noticia en la prensa en lo que dice lo siguiente: muerte del señor Foucart, el dueño de las galerías Foucart, el mundo de las artes, y dice aquí, de luto otra vez, dando por hecho, por lo tanto, también la muerte de Jacques Monastir. Y la noticia dice lo siguiente: ayer era Jacques Monastir quien desaparecía en el mar frente a Ajaccio, cerca de las Islas Sanguinarias. Hoy es el señor Foucart quien ha hallado la muerte en un accidente. Su coche derrapó en una curva y fue a parar al lecho de un río. Inmediatamente el coche se incendió y el desgraciado conductor pereció carbonizado. Pues esta es la última muerte documentada, al menos a la que yo haya tenido acceso, en las aventuras de Tintín. Mueren al menos 218 personas en la primera obra y mueren al menos dos personas en la última. Entre media mueren todos los tripulantes del unicornio, todos los piratas que atacan al unicornio, al menos 17 personas en un accidente aéreo, mueren todo tipo de villanos, muere incluso gente, digamos, buena, por así decirlo, como Kaviarovi. Bueno, una serie de muertes, también villanos, por supuesto, como Mitsuhirato, como Ramón Bada, como Alonso, como otros, como Tom al principio en América, una serie de personajes que van muriendo a lo largo de las aventuras. Si sumamos todas las muertes y damos por buenas las muertes de piratas, de marinos, de pasajeros de tren, de avión, pues igual suma más de 300 personas fácil que mueren en las aventuras de Tintín, aunque a simple vista parece que no es tanto, parece que no es tanto porque sí que es cierto que Hergé enmascara bastante estas muertes, suele presentarlas de manera bastante dulcificada muchas veces, ¿no? Realmente el ejemplo claro que hemos visto de los dos que mueren en Tintín en Arte Alfa no se ve nada. Las muertes de Jorgen o la muerte de Wolf en Aterrizaje en la Luna. Una de ellas simplemente aparece un bocadillo de pan en el espacio. Otra vemos el papel que deja Wolf, pero no vemos nada más. Quizá por eso tenemos la sensación de que mueren menos personas, pero sí que al final cuando hacemos un recuento nos sale un número bastante alto de un tema complejo
y que espero que os haya interesado tanto como a mí preparándolo. Y aquí termina este vídeo. Gracias por llegar al final. Si se me ha escapado alguna de ellas, alguna de estas muertes, estaré encantado de que lo pongáis en los comentarios y de que añadáis algo más. Y nada más, gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima.